Bienvenidos a este nuevo tiempo de oración, de intercesión, de conocer la voluntad del Padre y relacionarnos con el Hijo a través del Espíritu Santo. Gracias por conectarte y por compartir esta transmisión con personas que creas que necesitan orar, ser guiados en oración y ser acompañados en medio de sus procesos. Bendecimos en este día la dulce presencia de nuestro amado Jesucristo, que nos enseña que todos los días son nuevas las misericordias de Dios para cada uno de nosotros. Gracias, Padre, por tu amor inagotable, por tu presencia, por ayudarnos, por bendecirnos de tantas y tantas formas, Señor. Gracias, porque tú no te equivocas con nosotros, sino que al contrario, Padre, tú nos llenas de amor y de esperanza en cada día. Señor, en este día ponemos en tus preciosas manos todas las cargas que traemos, los problemas, dificultades que enfrentamos, las decisiones que tenemos que tomar hoy las presentamos delante de ti. Te pedimos, Dios, guíanos. Guíanos a través de tu Espíritu, Señor, guíanos para tomar las decisiones correctas, para evitar las conversaciones que no son convenientes tener el día de hoy, para hacer las cosas conforme a tu voluntad, que es buena, agradable y perfecta. Padre, hoy te pedimos que nos llenes de ti. Llénanos de ti, llénanos de tu presencia. Te alabamos, te bendecimos, te exaltamos, Padre, y te pedimos que tengas en alta estima nuestro corazón. Hoy leemos lo que está escrito, Señor, en tu palabra, a través del salmista. Puse en el Señor toda mi esperanza. Él se inclinó hacia mí y me escuchó mi clamor. Me sacó de la fosa de la muerte y del lodo y del pantano, y puso mis pies sobre una roca y me plantó en terreno firme. Puso en mis labios un cántico nuevo, un himno de alabanza a nuestro Dios. Al ver esto, muchos tuvieron miedo y pusieron su confianza en el Señor. Dichoso el que pone su confianza en el Señor y no recurre a los idólatras ni a los que adoran a dioses falsos. Muchas son, Señor mi Dios, las maravillas que tú has hecho. No es posible enumerar tus bondades en favor nuestro, ni siquiera anunciarlas, ni proclamarlas serían más de lo que yo puedo contar. A ti no te complacen sacrificios ni ofrendas, pero me has hecho obediente. Tú no has pedido holocausto, ni sacrificio por el pecado. Por eso dije, aquí me tienes, como el libro dice de mí. Me agrada, mi Dios, hacer tu voluntad, y tu ley la llevo dentro de mí. En medio de la gran asamblea he dado a conocer tu justicia. Tu bien sabes, Señor, que no he sellado mis labios para hablar de ti. No escondo tu justicia en mi corazón, sino que proclamo tu fidelidad y tu salvación. No oculto en la gran asamblea tu amor y tu verdad. No me niegues, Señor, tu misericordia, que siempre me protejan tu amor y tu verdad. Muchos males me han rodeado. Tantos son que no los puedo contar. Me han alcanzado mis iniquidades y ya ni puedo ver. Son más que los cabellos de mi cabeza y mi corazón desfallece. Por favor, Señor, ven y líbrame. Ven pronto, Señor, en mi auxilio. Sean confundidos y avergonzados todos los que tratan matarme. Huyan derrotados todos los que procuran mi mal. Que la vergüenza de su derrota humilla a los que se burlan de mí, pero que todos los que
te buscan se alegren en ti y se regocijen. Que los que te aman y aman tu salvación digan siempre, cuán grande es el Señor. A mí mi pobre y necesitado, quiere el Señor tomarme en cuenta, porque tú eres mi socorro, mi libertador. No te tardes, Dios mío, en escucharme. ¿Cuál siervo jadeante en busca de agua? Así te busca, oh Dios, todo mi ser. Tengo tanta sed de ti, oh mi Dios, del Dios de la vida. ¿Cuándo podré, Señor, centrarme ante ti, Dios? Mis lágrimas son mi pan de día y de noche, mientras me echan en la cara todas horas en cara. ¿Dónde está tu Dios? Recuerdo esto y me desgarro en llanto. Yo solía ir con la multitud y la conducía a la casa de Dios. Entre voces de alegría y acciones de gracia hacíamos una gran celebración. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios pongo mi esperanza, y todavía lo alabaré, porque Él es mi Señor y mi Dios. Me siento sumamente angustiado, por eso, mi Dios, pienso en ti desde la tierra del Jordán, desde las alturas del Hermón, desde el monte de Mizar. Un abismo llama al otro abismo en el rugir de sus cascadas. Todas tus ondas, todas tus olas se han precipitado sobre mí. Esta es la oración al Dios de mi vida, que de día el Señor me mande su amor y de noche su canto me acompañe. Y le digo a Dios, a mi roca, ¿por qué me has olvidado? ¿Por qué debo andar de luto y oprimido por mi enemigo? Mortal agonía me penetra hasta los huesos ante la burla de mis adversarios, mientras me echan en cara todos los días y a todas horas. ¿Dónde está tu Dios? ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? Si en Dios yo pongo mi esperanza, y todavía lo alabaré, porque Él es mi Salvador y mi Dios. En ti confiaré, mi Señor. Padre, tú eres el Dios del ayer, del hoy, del siempre, el que nos guarda y el que nos llena, el que busca mi bien de día y de noche. Tú no te olvidas de mí. Tú amas la verdad y la misericordia, Señor. Tú procuras el bien de tus hijos. A ti no te engañan, Señor, las multitudes que abrazan al hombre. A ti te deslumbra el corazón quebrantado y humillado. Ese tú no lo desprecias jamás. Jamás desprecias al que te busca. Jamás desprecias al que te anhela. Procuras de día y de noche, Señor, llenar los labios de aquel que busca alabarte, de aquel que busca adorarte. Por eso, Señor, en ti hoy pongo mi esperanza. De día y de noche te buscaré, Señor. Alabado seas, Señor. Alabado seas, mi Jesús, por quien eres, por lo que haces, por lo que has hecho. Y bienvenido seas, Espíritu Santo de Dios, hoy a mi vida, a llenar mi mente y mi corazón, mi cuerpo, mi alma, de la presencia dulce del Espíritu Santo. Revélame al Padre, revélame al Hijo y revélate a mi corazón, en el nombre de Jesús. Amén. Mis hermanos, Dios les bendiga. Hoy es un día que yo he procurado hablar sobre un tema que me han pedido hablarlo. ¿Y sabes por qué me han pedido hablarlo? Porque tenemos hermanos en dificultad enfrentando esta situación. Y les estoy hablando de la ira. Imagínate que las personas en la cárcel están enfrentando procesos judiciales y condenas largas por un momento de ira.
Pero quiero plantearte algo que yo he estudiado hace un tiempo y lo he estudiado porque he sido víctima, por decirlo de alguna manera, algún calificativo de esta sensación. Mira, la ira no es un sentimiento que podamos controlar. Mira, yo he escuchado muchas personas que dicen 10 formas de controlar la ira. La ira no se puede controlar. Y eso es una realidad que debemos empezar a manejar. La ira no se controla. Mira, te voy a hacer una ilustración, espero que sea clara para ti, representando la ira con un balón de basquetbol inflado. ¿Has visto un balón de basquetbol inflado? Es durito. Tú coges ese balón de basquetbol, intentas meterlo entre el agua, llámese piscina, alberca, y le haces fuerza. Y él, después de mucha fuerza, él se hunde. Pero tú medio lo sueltas y él sale disparado hacia arriba. Esa es la ira. Tratar de controlar la ira es como tratar de controlar un balón de basquetbol en el agua y hacer que se sumerja hasta el fondo. Por sí solo no pasa. No ataques la ira, no controles la ira. ¿Por qué? Porque la ira es la explosión de un cúmulo de emociones que tú tienes averiadas, dañadas. La ira la puso Dios dentro de nosotros para que fuera un mecanismo de alerta. Alerta. Vamos a poner este ejemplo. A mí me gusta mucho poner ejemplos porque creo que es la forma más fácil de que podamos comprender y unificar conceptos. Y este punto de vista que yo te estoy planteando es mío, pero lo podemos confrontar con la realidad y es verídico. Comparo la ira con la fiebre o la temperatura salida de control en el cuerpo de un ser humano. Cuando tenemos fiebre aquí en Colombia, que se le llama fiebre, es a esa temperatura que se salió de los grados normales de temperatura de un cuerpo. Generalmente el promedio que maneja un cuerpo es de 36.5 y 37 grados centígrados, ¿sí? Esa es la temperatura que debe tener el cuerpo. Cuando está por debajo de ahí, pues estamos en alerta, hay que atenderlo, pero cuando estamos superior de ahí también. A partir de ese número de 37 grados estamos hablando de niveles de fiebre. Para determinar que alguien tiene fiebre es necesario usar un termómetro. Es un dispositivo que mide la temperatura. Entonces, cuando vamos al médico, lo primero que hacen es medirnos la temperatura para determinar qué grado tenemos de calor, de temperatura en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque es que cuando la temperatura se eleva, está anunciando que algo no está funcionando bien, algo está pasando. ¿Y qué significa eso? Pues no significa nada más ni nada menos que algo no está funcionando bien en el cuerpo. Y la fiebre es ese mecanismo de respuesta que tiene el cuerpo ante algo que no está funcionando bien en el cuerpo. Llámese una enfermedad, un virus, una bacteria, un proceso infeccioso, inflamatorio, etcétera, etcétera. Mira, el mecanismo de temperatura alta se manifiesta cuando el cuerpo enfrenta bacterias, virus, parásitos, tumores, fallos metabólicos, deshidratación, reacción inmune, alergia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero la fiebre en sí misma no es el problema.
Cuando llegamos a los sistemas de urgencias, sí, claro, lo primero que hacen es tratar de darle manejo a la temperatura, porque si se sube de ciertos grados, puede generar unas fallas y unos daños aún mayores a ciertos órganos del cuerpo. Entonces una fiebre subida de 40 puede generar convulsiones y una cantidad de fallos. Entonces ahí sí hay que controlar la temperatura, llamándola fiebre. Pero el hecho de controlarla, de darle un medicamento, de meter a la persona con pañitos de agua fría, a veces en hielo, etcétera, etcétera, hay muchos remedios caseros que usan para bajar la temperatura del cuerpo y evitar que se suba a esos grados donde puede hacer fallos en nuestros órganos. Sin embargo, atender la fiebre, controlar la fiebre, no va a hacer que el problema desaparezca. Cuando llegamos a los sistemas de urgencias, lo primero que hacen los médicos es tratar de determinar qué está ocasionando la fiebre. ¿Por qué está apareciendo la fiebre? La fiebre es un emergencia, danger. Algo no está funcionando bien. Eso es lo que hace la fiebre. Avisar, anunciar que algo no está bien. ¿Sí? En sí misma no es el problema, la fiebre no es el problema. Ella está anunciando que algo no está bien en el cuerpo y que es necesario atender, investigar hasta lo profundo qué está sucediendo. Entonces, el médico es cuando determina, ¿cierto?, realizar los exámenes y mirar qué es lo que está fallando, qué se subió, qué se bajó y atender. Cuando ya determinan un tratamiento específico para evitar que la fiebre siga apareciendo y que genere otros daños, el doctor ya puede diagnosticar qué es lo que está sucediendo y posteriormente emitir un tratamiento para que sea suministrado y de esta forma la persona solucione su estado de salud, ¿sí? Y la fiebre desaparece. Cuando la fiebre no desaparece, le están aplicando tratamiento, le están aplicando antibióticos, están tratando y la fiebre no cede, es cuando empiezan a tener problemas y a darse cuenta que el cuerpo está avisando, anunciando que algo no está funcionando bien y que aunque atacan uno, debe haber más de un problema dentro. No atendemos evidentemente solo la fiebre y ya, sino que nos enfocamos en buscar la raíz, lo que está generando que esa fiebre permanezca así. ¿Sí? Así funciona, así lo tenemos claro. De igual forma funciona la ira. La ira y la fiebre tienen la misma función. La fiebre actúa como un mecanismo de respuesta en el cuerpo, que algo está funcionando mal, y la ira funciona como un mecanismo de respuesta de las emociones. Algo no está funcionando bien. Las dos necesitan ser atendidas, buscar la raíz, que es lo que está generando esa alerta, y de no atenderlas, de no ponerles cuidado, de no atenderlas de la forma correcta, buscar la raíz, pues van a llevarnos a estados críticos como consecuencia de esa no atención. La ira puede llevar a que las emociones nos lleven a cometer errores garrafales. La ira es un indicador de que hay un problema que está ocasionando que esa persona esté así. Por ejemplo, durante la infancia alguien nos violentó, nos abusó, nos culparon injustamente, nos abandonaron, nos robaron. Estoy hablando de muchas situaciones que pueden generar heridas en un niño. Y resulta que esa herida queda ahí, pero no se atiende nunca esa herida. Se deja ahí y la persona crece. Y con el pasar de los años, empieza a evidenciarse en unos comportamientos de manejo de sus emociones descontrolado como la ira. Entonces tiene
reacciones desproporcionadas, exageradas ante una situación. Y uno trata de decirle, venga, pero contrólese, mire en el lugar donde está, controle esa ira, eso no es bueno que usted esté así, mire qué pena, mire qué problema, ¿sí? Y puede que la persona en el momento se calme, trate de solucionar, de calmarse y todo eso, pero tarde que temprano otra situación particular va a hacer que ¡bum!, brote otra vez la ira y se manifieste, y cada vez va a ser más intensa la manifestación de la ira, cada vez va a ser más intensa. Porque es como meter todas las emociones que tenemos dañados en una botella con tapa y ocultarlas. Llegará un momento que se llenará la botella inevitablemente, ya no habrá forma de taparlas, sino que ¡pum!, saldrán todas esa acumulación que guardamos y explotarán todas al tiempo, y bueno, no será algo bueno. Yo llevo muchos años estudiando este mecanismo de alerta que tenemos en las emociones que se llama la ira. ¿Por qué? Porque a mí todos me decían que yo era una persona iracunda, que yo siempre reaccionaba de una forma exagerada ante cualquier situación. Y yo logré enfocarme en lo importante, y era atender, buscar, indagar qué me estaba generando esas explosiones violentas y agresivas en mi actuar. Claro, lo primero que tuve que reconocer es que estaba mal, que mi actitud no era correcta, que yo estaba actuando mal, que yo no podía andarme estrellando con todo el mundo y tratando mal a todo el mundo porque es que yo soy así y estoy de mal genio y no me toquen y no me hablen. No, la gente no tiene por qué aguantarme todo el tiempo ese mal humor. Y exactamente como le escribió un pastor hace muy poco, me dijo lo siguiente, y es el ejercicio que yo te hice mental ahorita sobre el balón de básquetbol. Y ese pastor me dijo, mira, supón que tú te metes y te sumerges en una piscina y coges ese balón y le añades tanta fuerza hacia el hondo para que se vaya bien profundo. Pero en cualquier momento se explota y ese balón me dio en la cara. Estos balones son pesados, están llenos de aire, ese aire lo meten a presión, pues obviamente es una reacción química. Por esa reacción, física, pues cuando ese balón sale y me pega, pues me pegó durísimo. ¿Y sabes qué hace ese balón? No solamente sale disparado, sino que va a salpicar de esa agua con velocidad a todo el que está al lado, y así es la ira. Cuando tú y yo estamos en esos estados de ira y se manifiesta eso, salpicamos a todo el mundo de nuestras palabras, de nuestra actitud, de nuestra violencia, porque nos volvemos violentos en medio de la ira. Si tratas de ocultar la ira que tienes, es como coger ese balón y presionarlo hacia abajo. Cualquier momento va a salir y va a ser peor. Y vas a terminar salpicando, lastimando y dañando personas que no tienen nada que ver con lo que tú estás sintiendo, con esa sensación, con esa emoción. No vas a poder hacerlo. Mira, en la carta a los Hebreos capítulo 12, versículo 15, dice lo siguiente: asegúrese de que nadie le falte el amor de Dios y que ninguna raíz de amargura brote y cause problemas que envenene a muchos. La raíz de amargura que salta, brota y envenena a muchos. La herida que abrieron en mi corazón cuando yo era una niña, es una herida que permaneció abierta por muchos años. Y esa herida ya estaba infectada, tenía pus, cargaba virus, bacterias. Esa herida que yo tenía ya en el profundo de mi corazón se llamaba ya amargura. Yo estaba amargada. Cuando tienes emociones tan enfermas y el corazón tan dañado, bueno, pues vas por la vida cargando una profunda amargura, tristeza. Y es esa sensación de que nada te satisface, nada te llena, nunca estás pleno o plena. Mi chica, siempre le falta un centavo a ese peso, ¿sí? Porque
Cuando nosotros nos ubicamos en esa posición, ¿verdad?, de víctima, de ofendidos, siempre alguien nos debe y vivimos amargados porque ¿quién nos va a pagar? Es muy peligroso vivir uno y andar uno con ese virus emocional porque contagiamos a otras personas sin darnos cuenta, y personas que nos aman, que quieren estar con nosotros, pero terminamos dañándolos y afectándolos profundamente, que no quieren estar ya con nosotros. Mira, hay familias enteras, dinastías enteras que se han destruido a causa de una persona amargada. Porque no pudo atender su ira, no pudo ponerle cuidado y mirar de dónde viene. Una de las que más hablo yo es de la ofensa. La ofensa es una pequeña herida que se genera en el corazón. Se ofendió uno, pero casi uno nunca le pone cuidado a la ofensa. Uno debería parar y decir, venga, ¿por qué me ofende esta actitud de esta persona? ¿Por qué me ofende? ¿Qué es realmente lo que me duele? Pero mira, la ofensa genera un contagio de un virus dentro de uno. No importa el tamaño de la ofensa, no importa. Siempre te va a ubicar en una posición de autocompasión, de resentimiento. Y ese resentimiento es sentir y sentir y sentir y sentir siempre lo mismo. O sea, como que te ofendió un día porque te dijeron algo, bueno, digamos, no te saludaron. Y como no te saludaron, te ofendiste. Y cada vez que ves a esa persona, aunque esa persona no te ve, tú vuelves y sientes otra vez el mismo dolor de que no te saludó, otra vez que no te saludó, otra vez que no te saludó. Y no es que lo haya hecho la persona, es que tú otra vez lo resientes, como si estuviera pasando. Eso es el resentimiento. La definición bíblica de la amargura en griego significa pulsar, chuzar, pulsar. La raíz hebrea da la idea de que algo es pesado. ¿Listo? Entonces en el griego pulsa. En el hebreo algo pesa. Y en el griego clásico, ¿sí?, algo fuerte, algo pesado, algo fuerte, algo que pulsa. O sea que en conclusión la amargura es algo fuerte, que pesa, que pulsa hasta lo más profundo del corazón, inyecta un veneno que infecta las emociones. Esa es la amargura. Pero mira lo que te voy a decir. La amargura no aparece sola porque sí. No, la amargura es el sentimiento que genera la ira. Acuérdate que la ira es la alerta que nos dice que algo no está funcionando bien, que no está funcionando bien, que estamos amargados. Bueno, y entonces la amargura no aparece sola. La amargura viene siempre acompañadita, tiene amigos, cómplices, familia. Y con ese cóctel mortal para las emociones, lo primero que te aparece es el enojo. Acuérdate que amargura y enojo no es lo mismo. El enojo es eso que estás enojado. La amargura es esa persona que, uy, Dios mío, que todo lo que hace amarga a la gente. Todo lo que dice amarga al otro, contamina al otro. Acuérdate que es un veneno. El enojo es yo estoy enojado, yo estoy bravo. Es la primera reacción ante la ofensa que genera ese resentimiento, ¿sí? Ay, ¿qué tal no me saludo? Y uno ya se ofende, se enoja, hace mala cara, ya está mal uno, ¿por qué no me saludaron? Es la primera reacción que tenemos ante esa ofensa. Lo segundo es la envidia. Uno de los acompañantes más peligrosos que tiene la amargura es la envidia. Es aliada. La mejor amiga de la amargura es la envidia. Porque la envidia no busca que a la otra persona le vaya bien. No, uno siempre quiere que le vaya mal al otro. Cualquier persona que le vaya mejor que a uno ya es un motivo de amargura. Eso es la envidia. Ahora mira lo que sucede con la ira, con la amargura, con el enojo, con la envidia. Y es que están envenenando el alma a unos niveles que tú no te imaginas. Pero mira, yo te quiero decir algo. En mi vida personal, yo experimenté estas emociones por un daño muy grande que me hicieron cuando yo tan solo tenía 5 años.
desarrollé tanta ira, tanta amargura, tanto resentimiento, tanto deseo de venganza, siendo tan pequeña, que mi cuerpo y mi vida somatizaba todo el tiempo lo que yo sentía. Y yo me volví una persona arrogante, prepotente. Eran dos características muy marcadas de mi personalidad: la arrogancia y la prepotencia. Porque yo no permitía que nadie viera el interior de mi corazón. De hecho, mi más grande muro de protección siempre fue ser arrogante y prepotente. Era como yo me cuidaba y como yo me protegía de lo que yo consideraba era ataque por todas las personas. Yo no confiaba en nadie. Para mí todas las personas eran mentirosos, oportunistas y me iban a hacer daño. Entonces yo construí ese muro de protección a través de esas dos: la arrogancia y la prepotencia. Y eso consiste en inflar tanto el concepto de mí como persona, como inflar mi actitud ante la vida. Mira, yo siempre he dicho lo siguiente: yo me convertí en la mejor actriz de mi propia vida, donde todo era como yo lo creara, como yo me lo planteara. Yo controlaba todo y a todos. Y era tan prepotente y tan fuerte en mi personalidad que yo no sé qué era lo que veía o lo que yo transmitía en la gente, que las personas me copiaban, me hacían caso. Yo era tan, aparentaba ser como tan segura, no sé, que todos me creían, me copiaban, me seguían. Es más, yo tenía seguidores y me admiraban. Habían mujeres que querían ser como yo, amigos, amigas que querían ser como yo, que querían estar conmigo. Yo nunca estaba sola, yo siempre estaba rodeada de muchas personas. Y el día que estaba de mal genio, pues los trataba mal y ahí seguían. Aprendí formas de enfrentar las situaciones que se me presentaban con mi arrogancia y mi prepotencia y siempre salía bien. Y a mí me decía toda la gente: es que tú siempre caes parada. ¿Y sabes por qué era? Porque las historias que yo contaba con mis labios, las que yo transmitía con mi actuar, emitían un gusto por imitarme. Porque yo no perdía, nunca perdía, siempre ganaba. Y si no ganaba, empataba. Te cuento que yo desarrollé tanta confianza en mí misma y en lo que yo podía hacer, que todo lo que yo me proponía lograr, lo lograba. Y yo no tuve que acostarme con nadie para escalafonar y llegar a las posiciones que yo quería, no. Yo estuve en empresas muy grandes y escalafoné por encima de personas más preparadas que yo, con más títulos que yo, pero que no tenían la perseverancia, la determinación y las ganas de llegar arriba que tenía yo. A mí me gusta mucho leer. Y la lectura ha sido uno de mis más grandes aliados porque me ha permitido viajar, conocer y hacer cosas que nadie ha podido hacer. ¿Por qué? Porque la lectura me permite crear con mi mente escenarios. Entonces, como yo soy tan creativa en mi esencia, me gusta leer, me gusta plantear, me gusta estructurar y soy hija de un gran creador, pues yo me la paso creando escenarios, historias, etc. Mi actitud y mi seguridad hacía que cada vez que yo me planteaba algo con tanta vehemencia, yo siempre lo lograba. Es más, yo planteaba proyectos que eran como salidos de los cabellos, pero yo los llevaba a feliz término y yo le ayudé a muchas personas, se lo quiero decir, a crear empresa. Y tienen todavía empresa. Lo que nunca supe
y te lo confieso, fue aprender a cobrar por mi conocimiento y mi trabajo, mi tiempo. Nunca lo aprendí en ese entonces. Hoy en día sí. Hoy en día valoro mi tiempo, mi conocimiento, mi experiencia y cobro por ello. Pero en esos momentos no. Mi satisfacción no estaba en el dinero, mi satisfacción estaba en lograr lo que yo quería, donde quería y como lo quería. Empecé a tener tanto éxito, que yo creí, me convencí de que yo tenía todo bajo control. Y que todo eso malo que me había sucedido cuando yo era niña, eso había quedado en el pasado y que eso no me superaba. Yo era más grande que todo eso. Lejos de la realidad estaba yo, lejos de la realidad, de pensar de que tarde o temprano todo eso que me pasó me iba a alcanzar, que yo tenía heridas tan profundas que tarde que temprano el pus iba a ser más grande que cualquier otra cosa. Mira, tarde que temprano el pasado y las decisiones del pasado te alcanzan, porque tú vas por la vida tomando decisiones sin pensar en las consecuencias, sin pensar en las demás personas, sin saber a quién le estás haciendo daño. ¿Y sabes qué? Tarde o temprano eso te alcanza. Tarde o temprano te alcanzan las consecuencias. Hoy puedo decirte con total claridad que yo lo que hice fue camuflar la amargura. ¿Y sabes qué fue lo peor? Que aunque yo era una persona con ira, para que a mí no me trataran de controlar la ira y no se dieran cuenta de la amargura en la que yo vivía, aprendí a camuflar la amargura. Y la aprendí a camuflar con excelencia. Yo era excelente en todo y me proponía hacer mejor que cualquiera y lo lograba y lo sé hacer. Hoy en día la gloria y la honra es para Dios, que me lo permite ser excelente en todo lo que yo hago. Pero antes no lo hacía como propósito de Dios, sino como propósito de cumplir lo que yo quisiera. Pero mira lo que yo generé al camuflar la amargura, al no trabajar en ella. Cuando menos me di cuenta, yo estaba experimentando un sentimiento adicional, bueno, 2 sentimientos adicionales. 1, la culpa. La culpa silenciosa, esa que te va consumiendo poco a poco, te bloquea y te paraliza, porque la culpa no te deja avanzar. La culpa no te deja avanzar. Y 2, la vergüenza. Cuando a ti te alcanza la culpa y la vergüenza, tú terminas pasando de víctima a culpable, el menos de nada. Y terminas tú misma culpándote, condenándote y sometiéndote a un castigo que no te corresponde. Yo tomé la decisión de no esconder la ira, sino de ir a investigar por qué se me prendía esa alerta. Y me di cuenta que la amargura que yo tenía, ocasionada por lo que me hicieron, fue esa impotencia y esa incapacidad que yo tuve de defenderme, y generó en mí una amargura y una culpa, como si hubiera sido culpa mía no haberme podido defender. Como que, a ver, tú tenías 5 años, debiste haberle pegado a todos ellos, tú no podía. Fueron decisiones que tomaron otros, que me afectaron, me lastimaron, sí. Yo no podía hacer algo diferente más de lo que pasó. Pero yo te quiero decir, soltar la culpa, soltar la vergüenza, Dios mío, qué complicado es. Porque la culpa te lleva a la posición de víctima. Y esa es una posición que al ser humano le encanta, porque así no asume responsabilidades. Aparentemente sí. Yo soy culpable, perdónenme, pido perdón, yo fui el culpable, pero la realidad es que es una posición poco mojigata, la culpa.
Porque uno dice, sí, yo fui el culpable, pero no quiere asumir las consecuencias de eso que hizo. Esa es la culpa. Y entonces viene acompañadita de la vergüenza. La culpa y la vergüenza son hermanas. ¿Y sabes qué es lo único que buscan la culpa y la vergüenza? Que tú no seas genuino ni genuina. Y así entonces no permites que se pueda tratar la amargura que hay adentro, el enojo que tienes. Porque hay gente que tras del ladrón bufón, ¿se has escuchado? Tras de que hacen lo que hacen bravos, enojados, antes sale uno de verles. Esa es la culpa. Se camufla. Pero la culpa siempre se defiende. La culpa dice, sí, yo soy el culpable, pero se defiende y no se deja tratar. Y la vergüenza es esa posición de, sí, yo sé, y se esconde, nunca asume. Son dos posiciones donde el ser humano quiere esconderse y a Dios no le gusta. Mira, cuando yo pude trabajar en atender esto que a mí me estaba lastimando y me estaba haciendo daño, yo pude encontrar respuestas. La culpa no es un sentimiento de responsabilidad o de remordimiento por una ofensa o por un crimen, algo que uno hizo. No. La culpa, antropológicamente hablando, es el sentido que el ser humano tiene para asumir hasta un punto responsabilidades. Ojo lo que te estoy diciendo. Hasta un punto asume responsabilidades. ¿Por qué? Porque lo que siente la culpa es remordimiento. Y el remordimiento está acompañado de ¿por qué me pillaron? Es esa sensación. Entonces asume responsabilidades a medias. Bueno, sí, yo lo hice, pero porque usted también, o sea, yo le pegué porque usted me provocó. O sea, yo acepto mi culpa, pero pues usted tiene su responsabilidad, usted me llevó allá. ¿Sí ves? Es una falsa arrepentimiento, perdón. Es un falso arrepentimiento, es un remordimiento momentáneo. Y si lo ofendí, pues perdón, ¿no? Esa es la culpa. Qué pena, ¿no? Si lo ofendí, pues perdón. Pues claro que me ofendió, obvio. Si vamos a hablar de una culpa bíblica, la culpa bíblica sí es otra. Esa culpa que va en el espíritu, que va en el sentimiento, hay que usar la definición que va apegada a las escrituras cuando la culpa es bíblica. Una convicción de la realidad que no ha alcanzado con el estándar de Dios a través de sus acciones egoístas. Y aquí es donde empieza a operar la conciencia. La conciencia de los seres humanos nos condena a través de la culpa. Aunque nuestra conciencia nos hace sentir culpables, también puede cauterizar esa culpabilidad y empezar a repetir la ofensa y ya tomarlo normal. Ay, pues es normal que los hombres tengamos varias mujeres, pues porque somos hombres y la naturaleza del hombre es así. O sea, se le cauterizó tanto la conciencia y la culpa que ya no tiene culpa, ya perdió hasta la vergüenza. Bueno, ¿por qué? Porque esa es el trabajo que tiene la culpa. Hacer que cuando entre más se repite y más se repite, pierde vergüenza, ya se vuelve sinvergüenza, le dicen por ahí. Las personas que son crónicamente mentirosas e hipócritas es porque su conciencia ha sido cauterizada, ya no tienen ni culpa ni vergüenza. Las descubren y antes se enfrentan. Y mira que con el pasar del tiempo, nuestra conciencia puede ser menos efectiva de lo que estaba en el nacimiento. O sea, anteriormente tu conciencia te decía, oiga, venga, no diga mentiras, oiga, como que usted no podía decir mentira, no robaba, no decía nada, porque su conciencia como que no lo dejaba. Pero con el pasar del tiempo usted se volvió experto en manejar la conciencia y ya no lo escucha. Yo hablo es que la conciencia son varias
alertas que dicen de, se prenden diciendo alerta, 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 alerta. Y tú empiezas a apagarlas, y está la alerta ahí, pero tú ya no la escuchas, ya no la ves, ya no te preocupa. Eso es apagar la conciencia. Y aunque la conciencia se debilite, el problema es que cuando no tenemos conciencia, cuando no tenemos esa sensibilidad, pues el Evangelio de Cristo no nos entra tampoco. Y empezamos a creer que nosotros somos lo suficientemente buenos y buenas, somos mejor que todos. Y estamos engañados en una realidad que no existe. Engañados en una realidad que no existe. Entonces, en este punto es donde yo te quiero a ti hablar. Y decirte que es necesario que tú y yo atendamos la ira. Si tú estás sintiendo momentos de ira que te dan ganas de gritar, ¿qué está anunciando? Que algo no está funcionando adentro bien en nuestras emociones. Las emociones no son buenas ni malas, son necesarias. Porque hay gente que quiere estar en un estado de gozo, de paz, del paz, I love, relajado y todo bien. No, tampoco. Hay momentos donde estamos tristes y está bien. Hay momentos cuando estamos enojados está bien. Todas las emociones son necesarias para equilibrarnos, para tener las manifestaciones que necesitamos. Lo que no podemos dejar es que ninguna de esas emociones nos lleven a extremos y haga que nuestras alertas se enciendan como la ira. Y terminemos llevados por la ira a cometer errores garrafales. Hay personas que por un minuto de ira están en la cárcel, están en el cementerio o están padeciendo enfermedades crónicas. Solo un corazón que está quebrantado delante de Dios puede tener la conciencia de darse cuenta que algo no está funcionando dentro de sí bien. Mientras más amargados estemos, mientras más enojados estemos, entre más ensimismados estemos, más se cauteriza nuestra conciencia. Menos le ponemos cuidado a la ira. Volvemos la ira como un estado emocional normal, cuando la ira no es un estado emocional, la ira es un estado de alerta. Y empezamos a perder convicción de lo que es bueno y es malo. Entonces empezamos a llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Es más, podríamos empezar a creer y a perder humanidad, a ser humanos. Vemos que alguna persona está mal y pues, nos da lo mismo. A preocuparnos menos por las demás personas, a preocuparnos poco lo que piensen los demás. Consideramos que las opiniones de los otros ya no son relevantes ni importantes. Imagínate ese punto que llegamos. Mira, administrar las emociones que tú tienes, que te dio Dios, te pueden ayudar a salir de problemas. Yo hace poco me hice un seminario, una bendición de seminario, de los temperamentos. Cada uno de los seres humanos viene con temperamentos y siempre habían dicho que habían temperamentos buenos y malos y no es así. Todos los temperamentos son dados por Dios y son hermosos. Todos tienen sus lados chéveres y sus lados no tan chéveres, pero todos son hermosos y la mayoría tenemos temperamentos cruzados y excelentes, ¿no? Cuando a mí me dijeron el temperamento que yo tenía, a mí me chocó mucho el resultado, no me gustó porque a través de unas preguntas y unos talleres te ayudan a mirar cuáles exactamente los temperamentos que tú tienes, si están mezclados o si no. Y te tengo que contar que me dijeron que yo, son 3 áreas que se evalúan. En una de las áreas yo soy sanguínea. El sanguíneo es un temperamento chévere, pero también tiene sus cosas, ¿no? Somos emocionales, apasionados, guerreros, alegres, y eso somos los sanguíneos. Le ponemos la chispa a la vida. Pero hay chispas que de verdad queman y a veces nos volvemos de verdad canzones porque somos insistentes, canzones, porque pues eso tiene el sanguíneo, ¿sí? Yo soy sanguínea pura, socialmente hablando. Afectivamente hablando. Entonces yo soy muy pasional, soy controladora. Esa es
pues, yo soy apasionada por todo lo que hago y obsesionada con lo que hago y me sale por la derecha y me sale por la izquierda y me sale. Ese es mi temperamento. Pero cuando me dicen que en un área que es la de control y autoridad, ¿qué temperamento tengo yo? Yo tengo un temperamento que es colérico. Ya me han dicho que el colérico era el peor temperamento, que era lo más feo. Y no, yo conocí el colérico y qué temperamento tan bonito. Es un temperamento de autoridad. Es un temperamento de orden, estricto, pero sensible también. Y empecé a conocer ese temperamento tan bonito. Y lo tengo precisamente en el área de control. Y lo tengo muy... Pero cuando nos estaban enseñando y explicándonos cómo funcionan todos estos temperamentos vistos desde la óptica bíblica, todos los temperamentos son manejables, son entre unos y otros se ayudan, los psicólogos pueden ayudar, en fin. Pero el bendito temperamento colérico, el único que lo entiende, lo controla, lo maneja y lo adapta es Jesucristo. Y yo tengo esa bendición de tener ese temperamento, lo que me da a mí que siempre tengo que depender de Jesús. Porque yo te quiero decir, yo soy una mujer de pasiones grandes, ¿sí? Si yo me meto a luchar por algo, por alguien, yo lo hago con todo. Y cuando yo amo con todo. Y cuando alguien es de los míos, es con toda. Y el que se mete con algo mío, se mete conmigo, ¿sí? Esa es mi forma de ser. Pero cuando yo estaba herida, cerrada en mis argumentos y en mis cosas, yo tenía una ira muy mal llevada y una amargura muy arraigada, escondida en lo que ya les mencioné. Y era mi forma de ser. Entonces yo decía, no, y entre más me decían, es que usted es atravesada y usted es así. Y inspiraba un poco de respeto y miedo en algunas partes con algunas personas. Entonces como que... es que yo soy mala, yo soy brava, yo voy contra el mundo. Cuando ya conozco a Cristo, Cristo me rescata, sana mis heridas y empieza a estructurar y a sacar de mí toda mi esencia, que la esencia que yo tengo es de Él, de Dios, de lo bonito. Y me doy cuenta que pues, yo no soy tan mala, no soy tan agresiva, no soy tan grosera, ni nada de eso de lo que yo creía y yo pensaba. Y empiezo a conocer la verdadera Liliana. Me gusta mucho esta Liliana verdadera. Y entonces el Señor lo primero que me dice, quítate todo ese ropaje que te pusiste, y me lo hizo con una ilustración que hasta el día de hoy tala mi corazón. Y me puso el ejemplo del becerro de oro del pueblo de Israel cuando Moisés subió a recibir las leyes. Porque ese becerro de oro fue hecho de muchas partes, de las joyas de todo el pueblo, y armaron. Y me decía el Señor en esa oportunidad, tú eres como ese becerro. Eres capas y capas y capas de gente, de situaciones, de cosas, pero perdiste tu esencia. Esa no eres tú y tienes que dejar que yo arranque ese becerro de oro que hay en ti para que salga tu esencia. Y me terminó diciendo esta frase que hasta el día de hoy en mi corazón hace mella y en mi mente. Porque me dijo, hija, si tú sigues buscando agradar a los hombres, me vas a desagradar a mí, te vas a apartar de mí. Pero si tú buscas agradarme a mí y estar bien conmigo, es muy posible que te aborrezcan los hombres y se alejen de ti las personas. Tienes que tomar esa decisión. Y sabes, yo tomé la mejor decisión que pude haber tomado. Preferí a Dios. Y no sabes cómo me ha dolido y cómo me ha costado dejar personas. Cómo me ha costado y me ha dolido darme cuenta que no eran genuinas, que eran convenientes conmigo. Pero bendito Dios que yo elegí al Señor. Por mal que te vaya con Dios, por mal que te vaya, te va bien.
Y hasta el día de hoy sigo haciéndolo. Así quedé mal con las personas y las personas me abandonen y me aborrezcan. Elijo al Señor y hago lo que Él me diga. Aunque no lo entienda, aunque no me parezca, aunque la gente no esté de acuerdo, hago lo que Él me dice. Y te cuento esto porque cuando yo estuve trabajando todo esto, lo primero que el Señor quiso trabajar en mí fue mi temperamento. Y no era que Él quisiera cambiarme mi temperamento, porque me dice, es que no hay nada malo en tu temperamento, pero tú no puedes dejar que te gobiernen tus emociones y tu temperamento. Tú tienes que tener carácter formado en mí para que sea tu carácter el que gobierne tu temperamento y gobierne tus emociones y no al revés. Y entendí que todo lo que Dios ha puesto en mi vida es una bendición. Aún aquellas cosas que a mí no me gustan o que a la gente no le gusta. Yo le decía al Señor, y usted no sabe cuánto yo sufrí. Porque la gente me decía, ay, es que usted es muy dura. Ay, es que usted es muy, ¿cómo se llama? Seria. En el trabajo yo era implacable. Cuando era para trabajar, yo era muy estricta con el horario. A mí no me gusta que la gente me llegue un minuto tarde. No me gusta. Y yo en esa época yo llegaba muy temprano a todo lugar, entonces yo me daba cuenta cómo llegaba la gente cuando llegaba tarde. Tú no sabes cómo sufrí. Porque a mí me parecía que todo el mundo era irresponsable. ¿Y tú crees que yo escuchaba razones? No, olvídate. No es que se me varó el bus. Excusa vana. Usted tiene que salir con 40 minutos de prevención por si algo llega a pasar en el camino. Para mí la gente que llegaba tarde era gente que no servía y yo echaba a la gente por llegar tarde. 3 retardos y los sacaba. Y preciso que yo trabajaba en áreas y como yo tenía ese carácter, ese temperamento y esa forma de decirlo, no, los jefes eran felices conmigo porque me decían, China, usted la que te cae. Me pusieron a trabajar hasta en gestión humana cuando yo no soy profesional en el área, pero era la única que tenía los pantalones de decirle a las personas si me sirve o no me sirve. Y desarrollé un olfato, un don, no sé cómo decirlo, y es de poder trabajar el clima organizacional dentro de las empresas y poder identificar a través de muchas herramientas que tengo, mirar a las personas en cada uno de los cargos que están, si funciona o no funciona en ese cargo. Porque hay personas que tienen conflicto entre sí, pero el conflicto se da porque ellas no están ejerciendo el don, el talento, lo que tienen. Quizás están en el cargo equivocado, la motivación equivocada, en fin. Entonces me volví hasta buena en el tema de ayudar a organizar en las empresas a cada persona en el lugar donde más efectivo es y quitar todos los cuellos de botella, obstaculizantes dentro de las empresas que no dejaba fluir. Y que la gente entendiera que mi actitud, mi demora, perjudica la demora de los demás. Y que hay personas que son lentas, pero que si se capacitan empiezan a funcionar, pero hay otros que son rápidos, pero no se pueden controlar y esas personas no les sirven en una empresa. Y tener yo que decirle a la persona, mira, yo te llamo porque gracias por tu trabajo, pero hasta aquí trabajas con nosotros. ¿Por qué? Porque tu trabajo ya no es necesario, que yo era la que sacaba a la gente. Entonces, claro, eso genera odios, amores dentro de las organizaciones, pero odios en las personas. Yo era la mala que echaba a todo el mundo, pero era la que tenía la capacidad mental y la decisión de decir a la persona sí o no. Y yo era la que entrevistaba a las personas para saber qué personas me servían en el cargo o no. En las entrevistas conmigo se quemaba todo el mundo, porque yo decía, pero ¿cómo voy a decir? Ve que el anuncio dice auxiliar contable, y yo le digo, bueno, ¿y tú qué sabes hacer? De todo. ¿Cómo así que de todo? Te estoy hablando de algo contable. Sí, pero si quiere le barro, le plancho. Y empecé a ver gente desubicada, etcétera, etcétera. Y te cuento todo esto, ¿por qué? Porque en medio de todo lo que tú estás viviendo, tú estás dejando que se opaque en ti los dones, los talentos y lo que Dios ha puesto en tu vida. Y quizás estás haciendo una labor que no te da la satisfacción que tú necesitas porque a ti te da miedo ejercer lo que sí necesitas hacer. ¿Por qué? Porque te llenaste de amargura, porque te pareció más chévere y más cómoda la posición de culpa
y de vergüenza y quedarte ahí. Pues esta fue la vida que me tocó vivir. No, sacúdete, nena. Dice una canción, sacúdete, nena. Te quiero decir a ti, varón, mujer, sacúdete. Dios te dio dones, te dio talentos, te dio la capacidad de decidir, te dio la inteligencia, te dio muchas herramientas para que tú salgas y ejerzas lo que tienes que hacer. Pero no puedes seguir excusándote en la amargura, en la tristeza, en lo que te quitaron, en lo que te hicieron, para no avanzar y seguir justificándote en ser la persona, y te lo digo con respeto, pero es la verdad, la persona mediocre que has sido. No puedes seguir así. Tú necesitas ser una persona diferente. Dios confía en ti, la gente confía en ti. Falta que tú confíes en ti y avances. Te quiero invitar a que tú puedas desarrollar en ti otras cosas. Mira, tu cerebro límbico es el cerebro emocional que tú tienes. Es quien comienza a fabricar ese químico a partir de la información de los sentidos que tú tienes, que empieza a fabricar esa información. La vista, el oído, el olfato, el gusto, el tacto. ¿Okay? Y este químico, los sentimientos, se llama emoción. Hoy en día tú has escuchado mucho del cortisol y esos son químicos que tiene el cuerpo. Y si tú no alimentas tu cuerpo, lo voy a decir así, los expertos lo explican mucho mejor. Yo no soy experta en el tema, yo te comparto de lo que yo he aprendido, pero esa composición química que brota de tu cuerpo por esos sentidos, por esos sentimientos, pueden hacer que tu cuerpo tenga reacciones positivas o negativas, te enfermen el cuerpo o no. Tú puedes reemplazar la información negativa que tienes en tu cerebro las veces que quieras, pero si tú decides alimentar la negativa y alimentar la negativa y alimentar la negativa en lugar de cambiarla por positiva, son tus decisiones que siguen afectando tu mente. Mira, una emoción es la alteración del ánimo. Y esa alteración del ánimo puede ser pasajera o no. Te enteras de algo. Te enteras de algo que te choca, te molesta. Tú decides si te quedas con eso todo el día pensando, rumiando en el mismo tema, o pasó, me enteré, me molestó en el momento, pero ya lo dejo pasar. Necesitamos desarrollar la capacidad de reconocer y manejar las emociones que tenemos, que sentimos, y trabajar en ellas. Si tú eres una persona envidiosa, bueno, tienes que aprender. Lo primero es reconocer de que eres envidiosa. ¿Pero por qué eres envidiosa, envidioso? ¿Por qué? Porque no te gusta ver que las demás personas estén bien, que ganen, que surjan, que tengan éxito. ¿Por qué? ¿Por qué te ofende? ¿Por qué te duele? ¿Por qué no te gusta? ¿Porque tú crees que tú lo puedes hacer? Bueno, entonces demuéstralo. No necesitas quitarle la oportunidad a nadie. Tú puedes generar tus propias oportunidades. Este mundo es muy grande, cabemos todos. Y para todo el mundo hay oportunidad. Y si no hay oportunidades, hay que empezar a ser generadores de oportunidades. ¿Sabes de dónde nacieron los emprendedores? De ahí. Emprendedor igual a generador de oportunidad. No había más oportunidades, pues yo me invento mis oportunidades y salgo adelante. Necesitamos empezar a abrirnos. Si tú tienes miedo, si tienes culpa, si tú tienes amargura, si a ti la alegría se te fue, o eres una persona que se la pasa entre la alegría y la tristeza, yo te quiero decir que tienes que enfrentar eso que estás sintiendo. Y lo primero que tienes que ver es eso, para qué te está sirviendo. ¿A dónde te lleva y para qué te está sirviendo? Porque si te sirve estar miedoso por todo, entonces sigue así. Pero si por culpa del miedo has perdido oportunidades, has perdido vida y has permanecido en un ciclo de dolor, de angustia, de preocupación, y tienes el cuerpo ya está enfermo, pues yo creo que el miedo no es tu mejor aliado. Tienes que empezar a mirar qué es el miedo. El miedo es una anticipación a una amenaza o un peligro que se cree en la mente. Genera inseguridad, ansiedad, preocupación. Eso es el miedo, algo que no ha pasado y que puede que nunca pase. Pues hay que enfrentarlo. Estás en culpa,
¿Qué sientes? ¿Qué piensas? Tú no puedes dejar que la vida se te vaya y que otros vivan por ti. No es que yo tengo que quedarme callado porque es que si yo digo acá todo, no, pues que piensen lo que quieran y hagan lo que quieran, pero tú tienes que empezar a experimentar, a expresar, obviamente con responsabilidad, porque acuérdate que todo lo que hacemos y decimos tiene consecuencias. Y que todo lo que tú haces y que todo lo que tú decides va a afectar positiva o negativamente a otros y hay que asumir la responsabilidad de ello. Mira, hay gente que no le gusta que tú vivas feliz. Eso sí te lo puedo decir. Hay gente que le revienta que tú estés feliz. Pero aunque lo revientes, vas a ser feliz. Te toca. Pues no puedes vivir toda la vida amargada. Mira, yo tuve que compartir vida por algún tiempo, no casa ni era pareja mía, porque era una mujer, pero por algunas razones esa persona tenía que ir esporádicamente a mi casa a hacer unas labores. Pero casualmente, mire, era casualidad, casualmente esa persona siempre llegaba al día siguiente que nosotros habíamos comido pollo. Y bueno, eso pasó como por unos cuantos meses y alguien una vez nos dijo: Chino, ustedes sí son mucha plata, se la pasan comiendo pollo asado todo el tiempo. Y yo me quedé pensando, yo dije, ajá, ¿y cuál es el problema? Todos los días hay que comer, pues si comemos pollo asado, bendito Dios, o sea, no veo el problema. Pensé, pero no lo dije. Y cuando nos dimos cuenta, teníamos un grupo de personas que tenían de nosotros un concepto de que nosotros éramos despilfarradores, como mucha plata, creídos, porque comíamos pollo una vez a la semana, una vez a cada 15 días en ese entonces. Pues ya llegaba y encontraba los huesos, ¿sí? O encontraba la bolsa del pollo, que siempre era como, no era como ahorita que es cajite, no sé si no era como la bolsa del pollo, PPC. Hasta que un día la enfrenté, le dije, ven, ¿cuál es tu problema? Que nos comemos pollo. No, pues es que hay personas que no podemos comer pollo todas las veces que ustedes, pero ustedes siempre comen y dejan ahí como para echarle una vaina. Le dije yo, bueno, primero que todo yo no como para echarte vaina. Segundo, yo no tengo la culpa que tú me traes para comprar pollo. Y tercero, yo no como pollo todos los días, como una vez al mes, solo que casualmente siempre cuando tú llegas hemos comido pollo y no lo hago para amargarte a ti, ni para humillarte, lo hago porque bendito Dios lo puedo hacer. Y me di cuenta que la mujer me tenía una envidia horrorosa y tuve que trabajar con ella un tiempo. Finalmente ella salió de trabajar del lado de nosotros y tuvieron que pasar como 5 o 6 años. Me la vuelvo a encontrar y ella me pide perdón. Me dice, yo no la soportaba a usted. Me daba un mal genio verla bien, verla alegre, verla con esa imponencia. Y ella no sabía ni tenía idea que yo estaba viviendo una apariencia de altivez y de orgullo para esconder el dolor que yo tenía en mi corazón. Y a veces tú te encuentras personas que tú las ves altivas, llenos de ego, llenos de tantas cosas que te humillan, te oprimen, y tú te llenas de ofensa y te dejas lastimar el corazón por esas personas, pero tú no sabes en el fondo esas personas por qué levantaron esos muros de protección. Quizás son personas muy ofendidas, personas muy maltratadas, muy heridas. Ahora, no es la justificación de su grosería, claro está. Pero mi invitación es para que tú y yo no nos dejemos llevar por las apariencias de las personas porque no sabemos. No te dejes llevar por los afanes de la gente. La gente tiene afán, hágase por un ladito para que ellos sigan, mija, porque lo van a atropellar y lo van a hacer que usted cometa errores y atropelle a otros. No te dejes llevar por los afanes de otros. No te dejes llevar por las inmediateces. No, genera oportunidades. No dejes que las personas decidan por ti, decidan tu vida. Mira, es muy triste que una persona decida cuánto vale tu tiempo y cuánto tiempo vas a trabajar y te paguen lo que ellos consideren que vale tu tiempo y lo que tú debes trabajar. No, es chévere. Algunas personas lo necesitan y por un tiempo lo necesitarán, pero llegará el momento donde no. Si Dios te dio el don de generar empleo, genera. Si Dios te dio el don para ser empleado, sé el mejor. Si Dios te dio el don para ser ama de casa, sé la mejor. Si Dios te dio el don para ser empresario independiente, sé el mejor. No te bases en lo que te dan
básate en lo que tú eres, porque si te basas en lo que te dan, pues no vas a dar nada, porque a veces hay gente que solamente tiene en su vida dolor, resentimiento, basura, y te da basura, y tú no le puedes devolver a la gente basura, por más que te tiren basura, porque tú eres mejor ser humano cada día. En Cristo tú eres un mejor ser humano cada día. Tú no le pasas tu responsabilidad a los demás, tú no te desquitas con los demás, tú eres un ser humano bonito, diferente. Eso espera Cristo de ti y de mí. Y vamos a trabajar por eso, para ser cada día mejor. Si hasta el día de hoy tú y yo nos equivocamos, fallamos, la embarramos, nos equivocamos, lastimamos, listo, vamos a pedir perdón a Dios. Vamos a levantar la cabeza y a partir de hoy vamos a empezar a hacer las cosas bien. Sin amargura, sin tristeza, sin heridas. Y si hay una herida, vamos a atenderla y vamos a dejar que Dios trabaje en esa herida en nuestro corazón para que nos traiga sanidad. Y vamos a salir adelante y vamos a ser la mejor versión de Cristo en nosotros cada día. Que cuando nos vean a nosotros, no nos vean a nosotros, sino que vean al Cristo que está en nosotros. Vamos a llenar de paz a las personas. Esa es la tarea. No le vas a poner carga y piedra de tropiezo a todas las personas que tú te vas a encontrar en el día. No, que esa persona encuentre un bálsamo de amor contigo. Que si todo el mundo la ha tratado mal, al menos en ti encuentre una sonrisa y un gracias. Un favor. Vamos a ser benignos, vamos a ser buenos, vamos a ser pacificadores de lo que Dios está esperando de nosotros. Y vamos a orar para terminar este tiempo. Y decirte, Señor, gracias. Gracias, Señor, por la riqueza que hay en tu bondad, en tu misericordia. Por la tolerancia y la paciencia que tú estás dándome hoy, Señor. Para yo aceptar mi vida y aceptar a los demás con todo lo que vienen, Señor. Gracias porque tú has tenido mucha paciencia conmigo y te bendigo, Padre. Gracias por tu amor inagotable. Porque sé que tu bondad es la que me lleva y me arrincona al arrepentimiento genuino, Señor, para no volver a caer otra vez en lo mismo. Yo te confieso, Señor, que yo no he mostrado la misma bondad con otras personas ni la misma paciencia con quienes me han herido y me han ofendido, y por eso yo te pido hoy que me ayudes a ver a cada persona que me hirió, que me lastimó, que me ofendió como tú la ves. Amarlas como tú las amas, honrarlas y respetarlas como tú las honras y las respetas, Señor. Que yo no siga parada en mis argumentos vanos que me llevan a la perdición, sino que yo pueda entender de ti que debo hacer lo correcto. Señor, hoy yo renuncio a la ira, a la amargura, al resentimiento que tenía hacia esas personas por las decisiones que tomaron y por lo que hacen. Yo me había aferrado a eso, pero hoy renuncio a esos sentimientos y suelto a esas personas para que te encuentren a ti y encuentren la salvación. Padre, también reconozco delante de ti que he sido muy dura conmigo, que no he estado dispuesta a perdonarme y que he cargado con el peso del remordimiento. Por favor, trae a mi mente y a mi corazón a toda persona a quien yo necesito hoy perdonar. Y a quienes necesito, Señor, que me perdonen, Padre. Yo no quiero cargar dolores de nadie, ni quiero ser piedra de tropiezo de nadie. Sí te pido, Señor, que todo aquel que está procurando mi mal, Señor, tú tomes control de él para que no siga lastimándome, ni lastimando mi casa, Señor. Dame la gracia y el favor que necesito, Señor, delante de todas las personas, de los lugares, Señor, donde tú me permites estar. Derrama de tu gracia y de tu favor sobre mis hijos, sobre mi esposo, mi esposa, mi casa, mis padres, mis hermanos, sobre mi vida, Señor. Necesitamos de tu gracia y necesitamos de tu favor. ¿Qué sería de nosotros sin tu presencia? Por eso, Papito Dios, gracias por la milagrosa bondad que tú has tenido y por tu misericordia. Hoy te entrego todo lo que me ha sido carga. Y te pido que pongas un blindaje especial alrededor de mi matrimonio, para que nada ni nadie pueda destruir mi matrimonio. Un blindaje especial alrededor de mi hogar, para que nada ni nadie pueda destruir mi hogar, mis hijos, mi familia. Un blindaje especial
en mi corazón y en mi mente para que el enemigo no me pueda disparar dardos de confusión, sino que yo pueda estar, Señor, siempre mirando tu rostro y confiando en que tú harás. Te alabamos, Padre, en este día, te bendecimos, a ti damos toda gloria, honra y alabanza. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Mis hermanos, Dios les bendiga, les enviamos un fuerte abrazo de parte de mi esposo y mía. Le clamamos a Dios para que sean escuchadas todas tus oraciones. Si puedes compartir este mensaje con alguien que tú consideres que lo necesita, hazlo, porque la palabra de Dios hace la obra. Te enviamos un fuerte abrazo. Mil bendiciones para todos en este día.